Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes. Bienvenidos a una sesión más de nuestro capítulo virtual de Paz en Español. El día de hoy, 21 de septiembre, tenemos el honor de tener a André Garzón como conferencista, como presentador. Vamos a ver lo nuevo de SQL Server Analysis Services 2016. Mi nombre es Julián Castiblanco, pertenezco al equipo que se encarga de gestionar todo este tipo de eventos que tenemos en el capítulo virtual de Paz en Español. Y bien, básicamente la charla de hoy, André, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julián, ¿cómo vas? Muy bien. Entonces, entiendo que hoy vamos a hablar sobre algunas de las nuevas características de análisis services. Sí, vamos a ver las principales novedades que tenemos en Análisis Services 2016. Excelente. Les recuerdo a los asistentes que dentro de 8 días vamos a tener una charla sobre bases de datos no SQL, que es algo un poco novedoso en nuestro capítulo virtual. Vamos a hablar sobre DocumentDB, va a estar Julio Avellaneda hablando de este tema. Seguido de esto, el siguiente miércoles vamos a tener a Ricardo Estrada hablando sobre cómo importar datos a SQL utilizando R. Y por último, en un ciclo de conferencias que vamos a tener en R, el 12 de octubre vamos a tener también a Eduardo Castro hablándonos de la integración de R con Power BI. Recuerden también que pueden encontrar las sesiones anteriores. Si no han logrado asistir los miércoles anteriores, van a encontrarlos en el canal de YouTube de capítulo virtual de Paz, que es Spanish Paz BC. Vamos a encontrar también algunos de los slides que los conferencistas nos han dado para publicar en nuestro sitio en SlideShare, que es Spanish Paz BC. Vamos a ver también que nos pueden seguir en Twitter y en Facebook a través de las cuentas que están allí publicadas para tomar información de los eventos que vamos a trabajar y de los eventos que ya han ocurrido. Bien, el capítulo virtual de Paz en Español es un capítulo más de un gran grupo de capítulos virtuales que está ofreciendo Paz en este momento. Ustedes van a encontrar también otros capítulos bien interesantes, como por ejemplo utilizar Excel para inteligencia de negocios. Vamos a encontrar también capítulos enfocados a trabajar Big Data, Analytics, PowerShell para bases de datos, optimización de bases de datos, capítulos enfocados a performance y capítulos que están en otros lenguajes propios de otras regiones. Entonces, bienvenidos todos a poderse inscribir a estos capítulos, es completamente gratuito y para ello solo deben entrar a su cuenta de Paz. Bien, para las personas que están interesadas en hacer parte de este grupo de voluntarios, Andrei es un conferencista que voluntariamente ha decidido apoyarnos dando esta charla. Yo, Julián, Kenneth, José y Charlie somos unas personas que voluntariamente estamos liderando este capítulo para llevar a todos los países de habla hispana este ciclo de conferencias. Y bien, si ustedes quieren hacer parte de este equipo, pueden entrar a volunteer.sqlpass.org y en su perfil o darle clic en el check que dice que quieren ser parte del equipo de voluntarios. Para todas las personas que están llegando por primera vez a este ciclo de charlas, les recordamos que pueden entrar a la página www.sqlpass.org, crear su cuenta gratuita y seguir todos los eventos que se están haciendo en los diferentes países, que se están haciendo propiamente en la región en la que ustedes estén ubicados y que pueden seguir toda la información sobre los próximos eventos en la cuenta de LinkedIn de Paz y en la página de Facebook. Bien, por último, entonces, los dejo ahora sí con Andrei. Andrei es entrenador certificado por Microsoft. Ha dado durante varios años todos los cursos de certificación en inteligencia de negocios y ha seguido todo el ciclo de transformación que ha tenido Microsoft en el producto. Adicionalmente es certificado como Solution Expert en inteligencia de negocios y en Data Platform, hasta donde entiendo hasta el 2014. No sé si ya hizo sus certificaciones beta de 2016, pero es una persona que Sí, tiene gran conocimiento
sobre todo este tipo de tecnologías. Y pues Andrei, el público es todo tuyo. Listo, Julián, muchísimas gracias. Entonces, nuevamente, muy buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de dónde se encuentren. Y en pantalla está la información por donde me pueden llegar a contactar, @Andrei Garzón en Twitter y andreigarzon.wordpress. Y pues vamos a empezar a hablar de las novedades en SQL Server Analysis Services 2016. La charla, ¿cómo va a estar distribuida? Vamos a hacer primero una introducción a Analysis Services. Claramente es una charla de novedades, no voy a demorarme mucho en la introducción, voy a contarles qué es, para qué nos sirve rápidamente y pasamos a la parte fuerte de la charla, que son las nuevas características en Analysis Services. Va a ser una charla bastante basada en demostraciones. Eso quiere decir que vamos a estar viendo en la herramienta todo lo que podemos hacer principalmente respecto a las novedades del modelo tabular en Analysis Services. Y por último, pues hay un cambio también a nivel de licenciamiento. Vamos a ver cuáles serían las capacidades de Analysis Services que tenemos por edición. Entonces, pues digamos que este diagrama que tenemos acá es nuestro diagrama tradicional de inteligencia de negocio. Seguramente lo han visto de muchas formas y ya uno conoce este diagrama bastante, pero pues quiero resaltar un poco la importancia de los servicios de análisis o la importancia de la capa analítica nuevamente. Usualmente siempre que cuento algo asociado a este diagrama, siempre digo, bueno, ¿qué pasa si yo solo tengo los sistemas fuentes? Eso quiere decir, ¿qué pasa si yo estoy en este punto? Pues generar cualquier consulta va a tener algunos inconvenientes. El primero puede llegar a ser, me puedo demorar un poco generando la consulta, dado que me toca integrar múltiples fuentes. Entonces el primer tema de integración puede llegar a ser un poco enredado. El segundo tema, dado que me toca integrarlas, posiblemente voy a tener temas de calidad de datos y quizás resolver esos temas de calidad de datos no sea tan sencillo. El tercero es que posiblemente me voy a demorar generando la respuesta de la pregunta de negocio. Cualquier pregunta de negocio relativamente sencilla, posiblemente me voy a demorar generando una respuesta a una pregunta como deme las ventas de los últimos 2 años, de los últimos 5 años, de los últimos 10 años por región y por cliente. Posiblemente me voy a demorar un poco generándola. Y por último, quizás una de las que es más común que nos ocurra, es que cuando yo hago una consulta de estos a los sistemas transaccionales, puedo llegar a afectar el desempeño de los sistemas transaccionales. Entonces, pues digamos que hacemos nuestros procesos de integración y desarrollamos nuestra bodega de datos y arrancamos en la bodega de datos. Y en teoría, aquí ya nos quitamos muchos de esos problemas. Ya no estoy conectándome a los sistemas originales, ya no tengo el problema de la integración, posiblemente ya resolví el problema de la calidad. Eso quiere decir que ya tengo la información en nuestro repositorio, en nuestra bodega de datos. Ahora, ¿será que ya le puedo entregar esto directamente al usuario final o quizás nos hace falta algo adicional? Y ese es precisamente ese algo adicional, son los servicios de análisis que en la solución de SQL Server es Analysis Services y sobre el cual vamos a trabajar ahora. ¿Cuál puede ser el problema de la bodega de datos? El problema es que cuando yo la consulto posiblemente me voy a demorar un rato generando la respuesta. Si le hago la pregunta, deme las ventas por cliente, por producto de los últimos 5 años, pues igual la bodega de datos es un motor de base de datos relacional. Eso quiere decir que le va a tocar ir a hacer el conteo, la suma, leer todos los datos de disco y generarme el resultado. Y dado que siempre que hablamos de inteligencia de negocios hablamos de toma de decisión, pues la persona que está analizando los datos no le va a gustar esa espera. Por tal razón, montamos esta capa o tenemos esta capa analítica que es la que nos brinda Analysis Services. Y usualmente digamos que nos brinda un conjunto de ventajas. La primera ventaja son los tiempos de respuesta. La segunda ventaja principal es que tiene una metadata mucho más amigable para el usuario final. Y la tercera ventaja es que me permite definir temas adicionales como KPIs, indicadores claves de desempeño, como métricas sobre el modelo, crecimiento año tras año, y me permite definir, digamos que todas estas características. Y pues claramente, ya después de que tengo el modelo, pues ya empiezo a entregarle la información a mis usuarios para que se consuman por las distintas herramientas, Reporting, Excel, Power BI, pues digamos que por todas las herramientas de la suite de Microsoft. Ahora, solo por recordar, tenemos dos versiones de Analysis Services multidimensional y Analysis Services tabular. André, Usualmente el primer tema de comparación... André, Sí, te voy a interrumpir solo un minuto que nos falta decir algo súper importante para las personas asistentes.
que tengan preguntas. Recuerden que en la ventana del GoToWebinar van a encontrar una opción que se llama Question. Ahí pueden escribir sus preguntas y estas se resolverán al final de la charla. Puedes continuar. Perfecto, Julián, gracias. Entonces, digamos que tenemos los dos tipos de modelos, el modelo multidimensional y el modelo tabular. Y la principal diferencia de los dos modelos, o la diferencia inicial que tenemos, es cómo hace para cada modelo para responder las preguntas más rápido. En el multidimensional, yo usualmente lo explico de una manera no tan técnica, pero yo en el multidimensional digo que me aprendo la respuesta antes de que me hagan la pregunta. Eso quiere decir que si me preguntan las ventas por año, por producto, pues yo ya me sé la respuesta, no tengo que ir a leer nada, no tengo que ir a calcular nada, ya tengo unas agregaciones, digamos que el concepto técnico son las agregaciones, yo tengo las agregaciones previamente calculadas y le doy la respuesta inmediatamente al usuario. Eso quiere decir, me aprendo la respuesta antes de que me hagan la pregunta. En el tabular la estrategia es distinta. En el tabular la estrategia es más como cargue toda memoria. Se acabó la historia. No se ponga a preparar las cosas, no se ponga a jugar mucho, cargue toda en memoria responde bastante bien, resuelva los temas en memoria. Entonces digamos que esa es la primera comparación entre las dos. Claramente el multidimensional tiene una estrategia de almacenamiento particular que tiene un nivel de compresión que no es tan alto como con el nivel de compresión que tengo en el tabular. El nivel de compresión que tengo para cargar los datos en memoria es mucho mayor. En el multidimensional utilizo un lenguaje MDX que es un SQL avanzado de alguna forma, y digamos que puedo tener tres tipos de modelos, MOLAB, ROLAB e híbrido lab, que ya vamos a verlos en un momento. Y en el tabular, digamos que el tabular tiene la característica que está disponible a partir de SQL Server 2012. Las personas que trabajaron con Power Pivot en Excel 2010, pues es el mismo motor que se incluyó dentro de SQL Server 2012, y el lenguaje en el cual voy a trabajar acá es el lenguaje DAX. Ya para terminar nuestra introducción a análisis services y empezar a ver realmente las novedades en 2016, pues usualmente siempre decimos que tenemos nuestro modelo semántico, tenemos la instancia multidimensional, la instancia tabular, todo lo multidimensional lo podemos trabajar mediante MDX, todo lo tabular mediante DAX, y los equivalentes de ROLAB y MOLAB en el modelo tabular, pues hablamos de cargar los datos en memoria para el MOLAB y realizar consultas directamente al motor, que sería el ROLAB en multidimensional, en el tabular se llamaría Direct Query. Ahora, si en el slide anterior mencionaba que solo habían dos opciones, o multidimensional y tabular, ¿por qué me aparece una tercera opción acá? La tercera opción que aparece en la pantalla, ustedes ven ahí, esta que tenemos por acá, se llama Power Pivot, y claramente es el modelo de integración con Power Pivot, es una instancia de análisis services dedicada exclusivamente para el tema de Power Pivot en integración con SharePoint, y aunque es una instancia distinta, digamos que comparte todas las mismas características que tiene el tabular, digamos que lo único que cambia es su uso o la forma en la cual la utilizamos. Ahora sí, arranquemos con las novedades. Quizás la primera novedad interesante que vale la pena resaltar, dado que tenemos tres tipos de instancias o tres tipos de sabores de análisis services, está en el proceso de instalación. En los motores anteriores, en las versiones anteriores, yo en el Wizard, cuando marcaba que quería instalar análisis services, me daba la opción de seleccionar o multidimensional o tabular, y para instalarlo en modo Power Pivot me salía otra opción, de hecho en la ventana inicial de las opciones de configuración, donde decía instalar Power Pivot en modo integrado para SharePoint. En este caso, digamos que desde el mismo instalador me da las opciones, usted cómo quiere configurar esta instancia, o en multidimensional y minería de datos, o en tabular, o en modo Power Pivot. Digamos que esa es una de las primeras novedades, de las novedades más básicas que tenemos desde nuestro proceso inicial. Ahora, a nivel general, en ambas versiones, o sea en modo tabular o sea en modo multidimensional, tenemos dos características de administración y monitoreo novedosas. La primera, usualmente siempre que nosotros trabajamos con base de datos y trabajamos con SQL Server, siempre nos dicen garantice la integridad de las bases de datos, y por ahí nos dicen corra un DBSC CheckDB periódicamente sobre su base de datos para garantizar la consistencia, y digamos que usualmente para las bases de datos transaccionales eso lo debemos hacer, y digamos que hace planes de mantenimiento de nuestras bases de datos. Para los análisis services usualmente o no teníamos anteriormente una capacidad para hacer esa verificación. A partir de SQL Server 2016, pues lo primero que tenemos es la capacidad para lanzar un DBSC check
Bueno, algo similar a un CheckDB, una verificación de integridad contra la base de datos, identificar posibles problemas de corrupción y dependiendo del modelo, si es multidimensional o si es tabular, se ejecutan diferentes validaciones. Eso a nivel quizás de administración. A nivel de monitoreo, pues ustedes saben que desde ya SQL Server 2002 empezamos a tener el concepto de eventos extendidos que empieza a hacer algo parecido a lo que hacía nuestro SQL Server Profiler, pero utilizando otro tipo de motor y utilizando otra tecnología. Y en SQL Server 2016 pues tenemos eventos extendidos para toda la parte de análisis services. Entonces vamos a visualizar acá algo relativamente sencillo de lo que podríamos llegar a hacer. Lo primero para la parte del CheckDB, pues por acá tengo simplemente una instrucción para mostrarles cómo se vería el CheckDB que yo realizaría contra el motor de análisis services. Ciertamente, aquí un comando bastante sencillo, claramente es un comando en este caso XMLA. Le digo cuál es el nombre para esta de la base de datos sobre la cual yo quiero ejecutar el CheckDB. En este momento no tengo la base creada, más adelante a lo largo de la presentación voy a crear la base de datos y ejecutamos este comando. Simplemente es un comando donde yo le indico cuál es la base de datos y si quiero puedo llegar a bajar al nivel de detalle que haga verificación o a nivel de tabla o a nivel de partición. Ese sería el primer tema. Y el segundo tema, dependiendo si yo estoy conectado o análisis services tabular o análisis services multidimensional, miren que en ambos nos aparece la opción acá de administración y de eventos extendidos. Eso quiere decir que si yo quiero hacer el monitoreo, pues arranco con mis eventos extendidos, creo mi plantilla de eventos extendidos, creo mi sesión de eventos extendidos, le pongo algún nombre por aquí particular. Si quiero utilizar un template, en este caso utilicemos el template de muestra. Acá selecciono cuáles son los eventos seleccionados. Aquí tenemos toda la lista de eventos de análisis services y decido cómo voy a almacenar mi información. Entonces digamos que podemos empezar a realizar el perfilamiento, el monitoreo de nuestra instancia o desde SQL Server Profiler o lo podemos también realizar utilizando eventos extendidos. Listos. Resulta que la gran mayoría de novedades que tenemos en Análisis Services 2016 están enfocadas al modelo tabular. Entonces empecemos a ver qué tenemos en el modelo tabular. Lo primero es el modo de compatibilidad de nuestro modelo. Anteriormente teníamos como modelo 11.00, 11.03 y en SQL Server 2016 tenemos como modo de compatibilidad el 12.00. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo rápidamente. Por aquí tengo un proyecto y vamos a empezar a trabajar sobre este proyecto. Voy a ver esto por acá. Y por acá tenemos nuestro proyecto. Listo. Resulta que al parecer sí había una basecita llamada tabular por aquí. Vamos a borrarla. Y listos, volvemos acá. Entonces tengo mi proyecto, nuevamente tengo por acá mi model.bin, mi archivo del proyecto. Y en este caso, este es un proyecto que se conecta a una base de datos de ejemplo de Microsoft que se llama Tailspin Toys. Y por aquí, a nivel de mi proyecto, a nivel de mi modelo, pues yo tengo las opciones del nivel de compatibilidad. Entonces veamos aquí qué opciones para el nivel de compatibilidad me permite. Entonces aquí las tenemos, nivel de compatibilidad 11.00 para SQL Server 2012, 11.03 para SQL Server 2012 Service Pack 1 2014 y nivel de compatibilidad 12.00 para SQL Server 2016. Entonces lo primero es que me toca actualizar el nivel de compatibilidad. Para hacer esa actualización del nivel de compatibilidad, pues va a haber un tema adicional que vale la pena resaltar. Yo acá vengo y miro el código. Y anteriormente pues nuestros modelos estaban descritos como objetos o como un archivo XML, que es lo que tenemos acá. Si yo realizo el cambio del nivel de compatibilidad, en este caso nuevamente vengo y abro mi modelo. Aquí ya está cargando nuestro modelo. Realizamos el cambio del nivel de compatibilidad. Por acá le decimos, mire, para el modelo ya no quiero que sea este, sino quiero que sea 2016. Me dice, ¿está seguro que quiere hacer esto? Sí, estoy seguro que quiero hacer esto. Y en este caso, pues visualmente aquí no tenemos ninguna particularidad adicional,
Pero si nuevamente vengo y veo el código del modelo, en este caso ya el nivel de compatibilidad es 1200, y en este punto pues ya no tenemos el XML que teníamos anteriormente, sino tengo otra estructura, en este caso en formato JSON, que es nuestro modelo que tenemos acá. Entonces digamos que con eso tenemos dos temitas. El primer tema es el modo de compatibilidad, y al cambiar el modo de compatibilidad a la última versión, tenemos que cambia la estructura del modelo, el código del modelo de XML a JSON en este caso. Listos. Ahora, el workspace local. Usualmente siempre que nosotros creamos un proyecto de análisis services tabular, entonces vamos a crear por acá un nuevo proyecto, análisis services tabular project demo. Le damos OK, él nos pregunta dónde está nuestro workspace, nuestro espacio de trabajo. Anteriormente, digamos que nosotros seleccionábamos cuál era nuestro servidor en el espacio de trabajo en el cual íbamos a trabajar. Esto nos implicaba que deberíamos tener privilegios de administrador sobre esa instancia de análisis services para poder realizar el despliegue de nuestros modelos y para poder desarrollar nuestro modelo, lo cual sonaba un poquitico complejo en algunos casos, por lo cual ahora lo que podemos llegar a hacer es trabajar con un workspace integrado. ¿Qué quiere decir eso? No necesito una conexión a un servidor de análisis services, simplemente él tiene un motorcito interno que simula todas las capacidades de análisis services sin ninguna instalación, sin nada adicional, y lo puede llegar a trabajar sin mucho inconveniente. Entonces digamos que esa es la siguiente característica a nivel del workspace integrado que tenemos. Para trabajar con el workspace integrado debemos utilizar la última versión del SQL Server Data Tools. Listos. Ahora vamos por acá. Mejoras en el modelo tabular a nivel de la interfaz. Digamos que a nivel de la interfaz no es que haya cambiado la interfaz significativamente, pero sí me brinda unas ventajas interesantes que seguramente para las personas que trabajamos con la solución se vuelven críticas. Entonces, la primera ventaja que vamos a jugar, vamos a hablar primero con la del renombramiento de columnas. Resulta que yo por acá tengo una tabla de ventas, juguemos con la tabla de productos, tengo el precio promedio de los productos, tengo una columna por acá que se llama Retail Price. Para poder trabajar vamos a procesar inicialmente nuestro modelo. Listos, ya por acá tenemos datos. Entonces por acá yo tengo el precio promedio de mi producto. Si yo quisiera, en este caso, a mí me dicen, es que le vamos a cambiar el nombre de esta columna. Ya no se llama Retail Price, sino se llama precio inicial. Listos. En versiones anteriores, cuando yo hacía eso, dado que este campo que yo tengo acá, esta medida que yo tengo acá, era el promedio de ese precio, que anteriormente era Retail Price, si yo hacía ese cambio se me dañaban todas las fórmulas. Entonces me tocaba tener bien claro o poner todos los nombres correctos inicialmente, o pues si hacía algún cambio en la metadata, ir a corregirlo en donde se hubiera dañado. En este caso, pues digamos que las fórmulas, digamos que si hago renombramiento de columnas, las fórmulas ya se mantienen y puedo jugar, digamos que él es capaz de mantener las referencias, lo cual suena bastante interesante. Lo segundo que puedo llegar a hacer, o la segunda novedad que tenemos disponible, el tema de errores parciales. Entonces, esto de los errores parciales puede llegar a ser cuando uno empezaba a crear estas fórmulas. Por ejemplo, a mí me dicen, bueno, yo quiero saber cuáles son las ventas del año anterior. Entonces, por aquí vengo y creo mi expresión para calcular las ventas del año anterior. 2 puntos igual. Empiezo a poner mi calculate, quizás quiero ver las ventas, y por aquí voy a jugar con el parallel period, traigo la información de la fecha, un intervalo, y se me fue un error. Supongamos que se me fue un error que no quiero decir el months, voy a decir una locura que no se puede, pero le voy a poner un error a la fórmula. En este caso, aunque la fórmula quedó con un error, me la dejó guardar. Anteriormente, si ustedes recuerdan, siempre que yo tenía un error en el modelo tabular, lo que el modelo hacía o lo que el editor hacía era, me borraba lo que había hecho. Era como no, déjeme por lo menos hasta donde llegué para no perder lo que copié. En este caso, pues acá me dice, sí, hay un error. Simplemente si vengo y lo corrijo, acá, pues aquí ya me quedó mi fórmula, mi expresión de una manera adecuada. Pero ahora resulta que a mí lo que me están pidiendo es, ¿por qué no generamos el crecimiento de las ventas año tras año? Entonces seguramente
a la persona no le interesa ver las ventas del año anterior, pero pues para yo crear el crecimiento o hago una expresión supremamente compleja o creo las dos medidas y quizás dejo una oculta. Esa podría ser una opción. En este momento podemos llegar a trabajarlo de otra forma. Vamos a dejar esta acá, vamos a borrar esta y vamos a empezar a jugar con el editor de fórmulas, que es precisamente la última novedad que tenemos acá, mejoras en el editor de fórmulas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir nuestra medida, porcentaje de crecimiento, de crecimiento, 2 puntos igual, y lo que voy a hacer acá es voy a poder jugar un poquitico con el editor, voy a definir acá, bueno, vamos a definir una variable, la variable va a ser una variable equivalente a la del año anterior que tenía hace un momento, que es esta que está por acá, ventas del año anterior. Aquí en este caso, si sigo, puedo poner comentarios, entonces puedo incluir algún tema a realizar, las operaciones, para indicar un poco lo que yo estoy haciendo en este momento. Y por último, pues vamos a retornar el resultado de lo que necesito. Por aquí voy a realizar un return para generar mi resultado. Y tengo mi variable de porcentaje de crecimiento. Si yo vengo y la miro por acá, simplemente le digo que es de tipo porcentaje. Y vamos a empezar a jugar de una vez ahorita con lo que podemos llegar a hacer en nuestro Excel. Y claramente, pues por acá tengo mi porcentaje de crecimiento. Y si le cruzo los años a esta visualización, por acá tenemos nuestro porcentaje. Ventas menos ventas del año anterior. Entonces, veamos acá qué estamos diciendo. Porcentaje de crecimiento. Declaro la variable de ventas del año anterior, calculo las ventas del año anterior aquí en esta variable, y acá si las ventas del año anterior son blank, retorne vacío, de lo contrario, retorne las ventas menos las ventas del año anterior dividido, y aquí en este caso, ventas del año anterior. Aquí me muestra cuál es la fórmula que tenemos. Finalizamos nuestra expresión, le damos por acá a refrescar y acá ya tengo nuestro crecimiento en las ventas. Fantástico. La ventaja en este caso es que puedo empezar a editar algo acá y puedo empezar a jugar con algo para que mis expresiones no sean una línea gigante que no sea tan manejable, sino simplemente tengo el editor y puedo trabajarlo sin mucho inconveniente. Entonces, esas son las 3 mejoras que las categoricé en interfaz, como diseño mi modelo en este caso, y que realmente pueden llegar a ser bien interesantes cuando trabajamos y desarrollamos nuestros modelos tabulares. Ahora, tenemos un conjunto de novedades en DAX. Hay más de 50 nuevas funciones disponibles. Recuerden que para trabajar en este motor, lo que yo estaba escribiendo ahorita, ese parallel period y lo que estaba escribiendo acá, pues hace parte del lenguaje Data Analysis Expressions, que es el lenguaje que yo trabajo para esta herramienta, y a partir de SQL Server 2016 o la última versión de Power Pivot, tengo unas funciones que son relativamente interesantes. Más de 50 funciones, funciones matemáticas, funciones de tiempo, funciones de tablas calculadas, y vamos a jugar con 2 de esas funciones. La primera con la que vamos a trabajar, por aquí yo en el producto tengo el precio promedio de mi producto y voy a generar una nueva medida que en este caso, voy a ocultar, reducir esto un poquitico acá, medida del precio promedio, medida del precio, y por acá le vamos a decir la primera función que va a ser la media. Entonces simplemente le decimos acá, buscamos el precio inicial y tenemos nuestra función acá relativamente sencilla. Entonces, una de las primeras funciones. Ahora, uno de los escenarios que puede que sea bastante común es que nosotros, pues si tenemos la bodega de datos, si yo vengo y miro el diagrama, es que yo cree mi tabla de tiempo a partir de la bodega. Entonces yo por acá tengo mi tabla de tiempo y tiene las características básicas de la tabla de tiempo. Pero ¿qué pasa si yo estoy haciendo un modelito quizás en Power Pivot, en Power BI, o quizás también aquí en el diseñador de Visual Studio de Data Tools, y yo no tengo una tabla de tiempo? Y para utilizar temas de inteligencia de tiempo, parallel period, pues siempre requiero esa tabla de tiempo. Entonces, en algunos casos donde le dicen, no, pues vaya, uno ya tiene el script y que ejecuta el script para crear la dimensión de tiempo, pero pues uno podría crear la dimensión directamente desde acá. Y para eso vamos a hablar del concepto de tablas calculadas.
Un error por acá en la solución, esperemos que nos vuelva a cargar y vamos a crear una tabla calculada. Para crear la tabla calculada la puedo llegar a crear desde acá, la puedo llegar a crear en esta opción. Vamos a crear la nueva tabla calculada por acá y voy a crear una dimensión de tiempo. Para crear esa dimensión de tiempo utilizo una nueva función que se llama calendar. Digamos que hay dos funciones nuevas, calendar y calendar auto. Calendar me recibe la fecha de inicio y la fecha de fin. Calendar auto va y busca los campos de fecha en mi modelo y me genera el intervalo que yo necesite. Para este voy a utilizar el calendar. Le voy a decir, bueno, tráigame las fechas desde el 2009, 0101, hasta el 2012, 1231, y él viene y me genera la tabla base por acá. Vamos a llamar esto, a renombrar esto tiempo. Y ya tengo mi columna de tiempo con formato date. Ahora quizás necesito empezar a jugar con esta información. Posiblemente necesite la llave en este modelo. Mi sistema, mi tabla de hechos tiene como llave año, mes, día. Y quizás necesite ese año, mes, día. Pues aquí simplemente con DAX ya me puedo poner a jugar, a generar esas expresiones. Por aquí vamos a poner esta por acá. Año, mes, día. Este va a ser mi date key, si lo quisiera relacionar, y pues ya aquí puedo completar mi modelo seguramente con las funciones tradicionales, el year, y empiezo a completar mi modelo, y pues ya puedo realizar el análisis seguramente utilizando esta tabla que yo tengo acá. Y claramente, pues si vengo y la miro en el diagrama, la puedo relacionar, y además de relacionarla, entonces por acá este era el date original, el date que estaba desde mi bodega, por acá tengo el tiempo, y por acá puedo venir a relacionar el date ID, quizás aquí con el date key, y me generó la relación. Entonces tengo una función, tengo dos capacidades interesantes. La primera, puedo crear tablas calculadas, como la que veíamos hace un momento, y para crear esas tablas, en caso que no tenga la dimensión de tiempo, puedo utilizar las funciones calendar o calendar auto. Entonces digamos que con eso vimos una función, vimos la función median, vimos un par de funciones adicionales calendar, calendar auto, y otra de las funciones que usualmente he necesitado en DAX pero que no estaba hasta esta última versión es el datediff, calcular la diferencia entre dos fechas. La tenemos también disponible en esta nueva versión. Entonces, a nivel de desarrollo, ciertamente tenemos unas novedades adicionales. Vamos a hablar de las tablas calculadas que ya vimos, estaban asociadas al ítem anterior. Vamos a hablar de filtros bidireccionales, relaciones muchos a muchos, carpetas para mostrar la salida y traducciones. Entonces, empecemos con los filtros bidireccionales. Quizás para los que conocen la herramienta, una de las cosas que más puede llamarnos la atención es que en las versiones anteriores, pues esta relación era simplemente una flechita. Ahora es una flechita, pero además tiene una dirección, entonces podemos empezar a jugar con esa información. Claramente, pues yo acá tengo mi tabla de hechos y pues yo puedo ver seguramente si traigo la región, filtro con el nombre de la región, el nombre del estado, y acá vengo y filtro mi tabla de hechos. Esa es la navegación que yo tengo. Por acá tengo la categoría, tengo los productos y por acá tengo un conteo de los productos. Eso quiere decir que en el modelo básico, pues yo todas estas que tengo acá, región, estado, producto, categoría, producto y tiempo, me están filtrando la tabla de hechos, que es nuestro comportamiento normal. Vamos a visualizar por acá, vamos a ver si con el reinicio que tuvo todavía está bien la cosa acá. Y lo que decíamos, quitemos este par de campos que tenemos acá, y lo que decimos es que yo puedo venir y cruzar las ventas, y pues las ventas quedan filtradas. Si yo vengo y miro la categoría, pues claramente la categoría también me filtra y puedo empezar a jugar con esa navegación con la que estamos acostumbrados. Pero resulta que yo por acá sobre esta tabla tengo una medida, una dimensión, pero pues tengo el conteo de los productos. Si yo quiero jugar con ese conteo de los productos, si yo ya no traigo las ventas acá, si no traigo el conteo de los productos, pues para todos los años me trae el mismo dato, claramente, porque estoy intentando navegar desde algo que está aquí en la dimensión tiempo hasta algo que está acá, pero pues digamos que la navegación no me la permite porque ambas flechas apuntan hacia esta tabla. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues miren que acá el valor se repite. ¿Qué puedo hacer? Puedo venir acá, edito la relación en este caso,
Y le digo no, la relación ya no es en un solo sentido, sino es en ambos sentidos. Y simplemente me pone el simbolito de ambos sentidos para esta relación. Eso quiere decir que yo en este caso puedo navegar de date a sales y puedo llegar hasta producto. De hecho, si vengo y veo el resultado de lo que tengo acá, pues no me está trayendo el mismo valor para todos los años, sino me está trayendo el conteo de productos de acuerdo a la tabla de hechos para cada uno de los años, lo cual es significativamente interesante. Ahora, otra de las cosas que usualmente era problemática en análisis services y que digamos que decíamos se puede hacer pero nos toca utilizar DAX, era el tema de las relaciones muchos a muchos. Si tengo una relación muchos a muchos, digamos que la navegación no estaba del todo soportada en el diagrama básico y nos tocaba utilizar expresiones, nos tocaba utilizar DAX para resolver el problema. Ahora, en este caso, pues digamos que lo podemos resolver utilizando también estas características de muchos a muchos. Para eso tengo una tablita particular, voy a importar los datos de una nueva fuente de datos, voy a buscar por acá un CSV, archivo de texto. CSV, que va a tener los jefes en cada una de las regiones. Simplemente aquí le digo cómo voy a leer mi archivo de texto. Managers, entonces tengo el nombre de la región y tengo el gerente de la región. Y lo que pasa en este caso es que pues hay algunas regiones que solo tienen un gerente, pero hay regiones que tienen múltiples gerentes y los gerentes se comparten. En el caso de Carlos, está por acá, está por acá, está por acá. Y en el caso de Luisa está por acá. Y digamos que tengo información, una relación muchos a muchos en este caso, entre regiones y gerentes. Vamos a importar los datos, simplemente aquí vuelvo a poner la información de conexión. Y cargué 8 registros. Entonces por acá pues tenemos nuestros gerentes, por aquí ocultamos el nombre de la región y hacemos la asociación. Entonces nuevamente, en este caso, vamos a ver cómo nos está quedando la visualización. Déjenme, yo edito esta relación. A ver. La tabla 1 voy a decir. Vamos a dejarlo solamente en este sentido de región a esta región de aquí. Listos. Y vamos a ver cuál es el resultado que tenemos dentro de nuestro modelo. Si yo vengo y miro, actualizo el modelo, vamos a quitar esto de productos, vamos a dejar nuevamente las ventas. Y si yo vengo y miro las ventas por el nombre de la región, quitemos el año, pues aquí tengo las ventas por región. Ahora, si no las quiero ver por región, sino las quiero ver por gerente, entonces venimos por aquí y ponemos el gerente. Y en este caso nos está dando que todos están vendiendo lo mismo. Eso quiere decir que seguramente está pasando algo en nuestro modelo. Entonces lo que voy a hacer en este caso es le voy a decir, bueno, no, la dirección no es esta, la dirección es en ambos sentidos. Y acá pues está generando nuestra relación. Si vemos y si miramos aquí cuál es el resultado, pues en este caso ya nos está dando las ventas de cada uno de los empleados y digamos que aquí, de los gerentes, qué pena, y digamos que aquí algo que puede llegar a pasar es que el total de las ventas es este, pero si yo vengo y sumo todos los datos que están acá, pues claramente me da un total mayor porque estoy teniendo una relación muchos a muchos intermedia. Es simplemente un tema que hay que tener cuidado cuando trabajemos con este tipo de relaciones. Entonces vamos en las dos primeras novedades. La siguiente novedad que tenemos es que cuando tenemos los modelos tabulares, si el modelo es muy complejo, digamos que yo no podía indicar cómo agrupaba la información acá. Era una característica que en los multidimensionales ya está hace mucho rato, que era el display folder. En los tabulares no tenía esa capacidad. Ahora pues puedo llegar a decir cómo agrupo mi información. Simplemente si vengo por acá y quiero agrupar, quiero poner esto en otra subcarpeta, pues acá o en otra carpeta, pues acá digo, venga y muestre esto en la carpeta crecimiento. Pongamos que
voy a poner otro conjunto de datos. Y cuando vengo y lo miro en Excel, pues aquí tengo la carpeta crecimiento. Y puedo empezar a jugar con estructura de carpetas, estructura de subcarpetas, no solo sobre las medidas, sino también sobre los campos de la dimensión. Por ejemplo, yo acá tengo la dimensión producto y tiene cualquier cantidad de información. Entonces, toda esta que está acá, esta y esta, le voy a poner en un display folder que sean detalles del producto y nuevamente si venimos y actualizamos la información por acá, ya a nivel de la dimensión producto pues tengo los ítems básicos y tengo los detalles, entonces simplemente me sirve para organizar la información. Otro de los temas que teníamos desde SQL en versiones anteriores en los modelos multidimensionales y que no estaban en los tabulares era el tema de las traducciones. Entonces yo para estos modelos también puedo empezar a generar traducciones. ¿Qué es eso de las traducciones? Que si yo me conecto desde un cliente en inglés me muestra la información o la metadata en inglés. Si me conecto desde un cliente en español me muestra la metadata en español. Para trabajar las traducciones aquí venimos, le decimos traducciones en el modelo y le digo que quiero administrar las traducciones. En este caso no tengo ninguna traducción en el modelo. Voy a decirle que quiero hacer una traducción a español Colombia. Me paro acá y digo que quiero exportar el lenguaje particular. Vamos a dejarlo aquí en los documentos y vamos a decirle el modelo de ventas en español Colombia. ¿Esto qué me genera? Esto me genera un archivo JSON. Vamos a buscar en dónde está nuestro archivo JSON por acá en nuestros documentos y lo vamos a visualizar con el Data Tools. En este caso, pues lo que estamos viendo es un archivo JSON con la metadata del modelo, cómo se llama esta tabla, cómo se llaman los campos, cómo se llaman las columnas, cómo se llaman las medidas. Y por aquí en la parte de abajo me genera la traducción, me dice, mire, para la cultura español Colombia, por aquí usted puede poner todo el tema de las traducciones. Entonces, yo en este caso no me voy a poner a llenar esto acá, yo ya tengo una traducción previamente cargada para algunos de los campos y lo que voy a decirle es traducciones, voy a importar la traducción, no es esta que está vacía, sino por aquí en mi disco tengo este archivito con las traducciones, voy a decirle que me genere un log de la salida y que importe la traducción. Entonces, si yo vengo y miro el log seguramente que está en la carpeta del proyecto, me dice, mire, yo logré adicionar estas traducciones de una manera correcta. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo vengo e intento analizar la información, pues vemos que aquí me decía el nombre de la región como region, el nombre del producto como el nombre de la tabla producto como product, y a nivel de date, me generaba date, month name y year, me generaba esta información. Si yo me vuelvo a conectar, pero ahora no le digo que quiero trabajarlo en la cultura inglés, sino en la cultura español, pues venimos acá y en este caso pues simplemente la metadata, ciertamente aquí en producto, pues lo que dice producto está en español, categoría está en español y a nivel de la dimensión de tiempo tenemos el año, tenemos la fecha, tenemos el mes y tenemos el nombre del mes. Vale la pena resaltar que en los modelos multidimensionales uno podía, además de traducir la metadata, si tenía la bodega de datos, la traducción, pues uno podía traducir los datos. En este caso, pues simplemente estoy traduciendo la metadata. Listos. Y creo que con eso tenemos este slide que tenemos acá, tablas calculadas, filtros bidireccionales, relaciones muchos a muchos, display folders para organizar un poco la presentación de mis datos cuando se consumen y el tema de traducciones. Ahora, un tema adicional con el que podemos llegar a trabajar que es interesante es que yo no cargue los datos a memoria dentro de los modelos tabulares, sino que los deje conectados directamente a la fuente de datos, que el que responda no sea el modelo en memoria, sino que el que responda sea el motor que está por debajo. Eso, en este caso, vamos a quitar esta tabla calculada por acá que la habíamos utilizado para el ejemplo de hace un rato. Y eso en este caso, si vengo por acá en el modelo, si vengo y miro cuáles son las fuentes que tengo, pues yo aquí en el modelo en memoria me puedo conectar en general a múltiples fuentes. Pero si en este caso activo el modo Direct Query,
y vengo y hago el mismo ejercicio, pues aquí solamente me aparecen las fuentes a las cuales yo me puedo conectar en modo Direct Query. En este caso, la novedad es que me puedo conectar a Analytics, al APS, al Analytics Platform System, me puedo conectar a Oracle y me puedo conectar al Teradata. En ediciones anteriores yo no podía, en versiones anteriores yo no podía realizar estas conexiones. Y adicionalmente, en ediciones anteriores estaba limitado a que pues no podía generar columnas calculadas. En esta edición, en esta versión, sí puedo generar columnas calculadas cuando trabajo en modo Direct Query. Listos. Ya finalizando las novedades en el modelo tabular, vamos a desplegar este proyecto. Simplemente le damos por acá Deploy. Por acá tenemos, este era el demo que había abierto hace un momento, esto no lo quería desplegar. Vamos a desplegar este que está por acá. ¿Listos? Desplegado, ya nos quedó acá en nuestro análisis services, en nuestra instancia. De hecho, si en este momento vengo y me conecto aquí a mi modelo, pues veo que tengo la base de datos tabular y puedo correr el checkDB que teníamos pendiente de hace un rato. Vamos a ejecutarlo por acá y lo que me está diciendo el checkDB, acá me está diciendo que no hay errores en nuestro modelo. Eso quiere decir que puedo hacer la verificación de integridad. Pero adicionalmente, algo que puedo llegar a hacer dentro de esta solución, si ven, refrescamos nuevamente por acá, es que no sé si ustedes en algún momento tuvieron que procesar un cubo, un modelo tabular. Seguramente la instrucción de procesamiento, si uno venía acá, le daba, bueno, quiero procesar la base de datos, quiero hacer un process default en este caso, y yo le daba, pues para llevarme esto, anteriormente lo que nos generaba esta salida era un código XML. En este caso, lo que tenemos es que nos está generando nuevamente el código JSON para realizar, o la sintaxis en JSON para realizar estas operaciones. Esta sintaxis pues la vamos a llamar nuestro Tabular Model Scripting Language, nuestro lenguaje de script para los modelos tabulares, y pues me va a permitir realizar las distintas operaciones. En este caso, procesar nuestro modelo, si quizás quisiera jugar con las particiones del modelo, no sé, para crear una partición relativamente sencilla por acá. Voy a poner un where en el código inicial para poner la partición por acá. Where. Verifiquemos que la sintaxis sea correcta. Y en este caso no la voy a crear directamente, sino también me la voy a llevar al script. Si vengo y miro, por acá me generó el script y me está creando las particiones. Quiere decir que nuestro nuevo lenguaje de scripting para los modelos tabulares va a ser este JSON que tenemos acá. Bueno, ya casi para finalizar, ¿y qué pasó con los modelos multidimensionales? ¿Será que eso sigue? ¿Será que Microsoft va a quitar esto? ¿Qué va a pasar con eso? Pues realmente los modelos multidimensionales siguen siendo los modelos más robustos de alguna manera dentro de Análisis Services. ¿Por qué? Porque no dependen de memoria y tienen algunas capacidades interesantes que no se pueden llegar a realizar de una forma sencilla en los modelos tabulares y pues además son mucho más escalables. Pero en 2016 pues no tenemos un conjunto de novedades significativas. Si uno busca la documentación dice, hay algunas optimizaciones en el distinct count, en las operaciones de distinct count para Oracle y DB2. Hay algunas optimizaciones cuando usted consume los datos desde Excel, permite hacer unos drill downs particulares, unos drill through particulares y permite calcular mejor algunos escenarios cuando se ocultan los subtotales, pero digamos que no hay una optimización significativa en nuestros modelos multidimensionales, como tampoco hay una optimización o una novedad interesante en toda la parte de minería de datos que pues sigue estando asociada a los modelos multidimensionales. Ahora sí, digamos que para finalizar, el último tema que tenemos en la agenda es el tema de las capacidades de análisis servicios por edición. ¿Y cuáles son las capacidades de análisis servicios por edición? Pues ustedes saben, en versiones anteriores nosotros, en SQL estándar, ¿qué podíamos hacer? Podíamos tener cubos o modelos multidimensionales, pero no podíamos tener modelos tabulares. A partir de SQL Server 2016, puedo llegar a tener modelos tabulares
básicos en la versión estándar y claramente todas las capacidades en la edición Enterprise. Cuando digo limitados, pues aquí en el slide tenemos que la memoria máxima que pueden llegar a tener mis modelos tabulares es de 16 gigas en estándar y los multidimensionales 64 gigas. También hay una limitante a nivel de CPUs, a nivel de cores, pero pues digamos que eso nos da la posibilidad que si tenemos SQL Server 2016 y nuestro modelo no es tan grande, pues podemos decidir si trabajamos con modelos tabulares o si trabajamos con modelos multidimensionales. Con eso yo voy finalizando mi charla. Julián, no sé si tengamos alguna pregunta. Excelente presentación, Andrei. Súper buenos todos los temas. Bien, en este momento invitamos a los asistentes a que por favor coloquen su pregunta. Ya tenemos dos. Ana Soto nos tiene una pregunta casi desde el inicio de la charla y es la pregunta para ella, y es una pregunta que sale muchísimo cuando uno empieza proyectos de inteligencia de negocios, es ¿cómo puedo decidir qué es mejor? Si un modelo de entidad-relación o un data mart. ¿Cómo puedo decir si es mejor un modelo entidad-relación o un data mart? Bueno, digamos que estamos mezclando temas. Pero empecemos a hacer la aclaración. Usualmente siempre que nosotros queremos trabajar en soluciones de inteligencia de negocios nos cuentan la historia o de la bodega de datos o el data mart, que en definición el data mart es una bodega pequeña. Ahora, si yo quiero empezar a realizar la solución de mi proyecto de inteligencia de negocios, pues yo usualmente, ¿qué tengo? Yo usualmente debo pensar en una base de datos optimizada para análisis. Resulta que nuestros sistemas transaccionales, los sistemas normales de nuestra organización, seguramente están normalizados, y cuando decimos normalizados, la palabra que tú utilizabas era modelo entidad-relación. En ambos tengo modelo entidad-relación, pero digamos que la diferencia, y lo voy a interpretar de esa forma, nuestros sistemas origen, digamos que son normalizados, eso quiere decir que se utilizan y están optimizados para insertar, actualizar y eliminar. Entonces a uno le cuentan la historia de la primera forma normal, de la segunda forma normal, de las formas normales, y uno diseña el modelo para eso. Pero pues no están optimizados para hacer consultas, lo que uno allá busca es evitar la duplicidad de la información. En cambio, en la bodega de datos, que también la puedo pintar en un modelo entidad-relación porque en el fondo es un conjunto de tablas y relaciones, lo que pasa es que yo pienso en otro concepto que es el concepto de desnormalización. En este caso pienso en un modelamiento dimensional y pienso en unas características diferentes a nivel de modelamiento que están optimizadas para consultas. Eso quiere decir que la pregunta ¿qué es mejor? Entidad-relación o data mart, digamos que no son comparables. Podemos llegar a comparar los sistemas OLTP o los sistemas transaccionales con los data marts, y pues siempre para análisis va a ser mejor trabajar con bodegas de datos o con data marts. Ahora, una consideración adicional para finalizar la respuesta. Si nosotros trabajamos en modo multidimensional, a lo que yo me conecte por debajo debe tener pinta de bodega de datos o data mart. Si yo trabajo en modo tabular, a lo que yo me conecte por debajo puede ser cualquier cosa, pueden ser simplemente tablas y relaciones. Y digamos que uno se puede conectar inclusive desde el modelo tabular o a un sistema transaccional o a un sistema o a una bodega de datos. Por recomendación, digamos que por las capacidades del modelo, vale la pena intentar conectarse a una bodega de datos para responder las cosas de una manera más sencilla. Excelente. Ana, por favor, confírmanos si con esto ha quedado solucionada tu duda. Bien, la siguiente pregunta es de Alejandro Jiménez y es con relación al manejo de folders en Tabular Mode. Nos pregunta que si puede estar en más de un display folder. Sí, yo puedo empezar a jugar con profundidad entre los display folders. Eso quiere decir que si yo por acá tengo mi proyecto y por acá jugamos con, creo que estábamos haciéndolo en ventas. Yo por aquí le había puesto en la carpeta crecimiento. Supongamos que dentro de crecimiento tengo varios niveles, entonces aquí voy a jugar con crecimiento y vamos a poner acá simplemente detalle. En este caso, mi medida va a estar en una navegación mayor. Ahora, creo que no estoy respondiendo la pregunta, ciertamente. Acá simplemente lo que estoy haciendo es jugando a darle profundidad a la solución.
Ahora, si quiero que esta medida esté en dos carpetas distintas o en dos visualizaciones distintas, no lo podría hacer. Me tocaría repetir la medida y pues si repito la medida no puede tener el mismo nombre. Entonces, digamos que organizando la idea nuevamente. Puedo jugar a generar estructura de carpetas acá, pero una misma medida no la puedo llegar a tener en múltiples folders, simplemente la medida tiene solo una propiedad para indicar acá cuál es el valor que yo necesito a nivel de la organización. Bien, Alejandro, respóndenos si lo que te acaba de comentar Andrei da respuesta a tu inquietud. Siguiente pregunta de Agnaldo Carmo. ¿Tiene alguna relación entre fórmulas Power BI y el cubo tabular? Son las mismas fórmulas, es el mismo lenguaje. De hecho, todas las novedades que yo estoy mostrando acá de DAX, de columnas calculadas, de filtros bidireccionales, de tablas calculadas, de relaciones muchos a muchos, exactamente todo el mismo modelamiento y todos los mismos conceptos aplican para Power BI. En el diseñador de Power BI, si ustedes se han conectado al último diseñador de Power BI Desktop, ustedes pueden ver las relaciones muchos a muchos, pueden jugar con las nuevas funciones de DAX, pueden crear tablas calculadas. En general están muy en línea las dos soluciones y en el fondo utilizan una tecnología equivalente. Gracias. Agnaldo, coméntanos si con esto ya ha quedado solucionada tu pregunta. La siguiente pregunta es de Nelson Melo. ¿Existe alguna integración entre R con Analysis Services 2016? No conozco ninguna integración. No estoy seguro si existe o si no existe, pero no conozco ninguna integración entre R y Analysis Services 2016. Seguramente en SQL 2016 podemos tener R dentro del motor de base de datos y podemos lanzar comandos R dentro del motor de base de datos, y a nivel de visualización, que no es como tal de SQL, podemos jugar con R en Power BI, pero en lo que conozco no existe ninguna integración entre R y Analysis Services. Creo que fue una muy buena pregunta. Bien, la siguiente pregunta es de David González. ¿Estará disponible este capítulo para verlo al futuro? A esa sí la puedo responder yo. Efectivamente, los videos se suben en el canal de YouTube del capítulo virtual, y allí vas a poder encontrar esta grabación y todas las o muchas de las anteriores que hemos tenido. La siguiente pregunta es de Lady Torres. Lady nos dice, ¿qué criterios debo tener en cuenta para elegir el tipo de modelado, si multidimensional o tabular? De hecho, esa es una muy buena pregunta. Voy a intentar responderla utilizando una búsqueda sencilla. ¿Por qué una búsqueda sencilla? Porque hay un artículo particular bastante largo que nos explica un poquitico cómo tomar esa decisión. Entonces vamos a buscarlo por acá, a ver si lo recuerdo. Tabular versus multidimensional. Choosing. Creo que el artículo empieza por choosing. Comparing, choosing a tabular o multidimensional modeling experience in SQL. Entonces, pues esto nos lleva por aquí a un Word, aunque es en SQL Server 2012, excepto pues estas novedades que estamos contando ahorita, aplica la gran mayoría de temas. Y el artículo nos cuenta toda la historia de cómo debemos hacer la selección de una forma adecuada, porque seguramente no es un solo punto el que debamos tener en cuenta. Lo que te voy a comentar en este momento es mi percepción de lo que se debe tener en cuenta y me voy a apoyar en este artículo para trabajarlo. Entonces, si empezamos a ver estas comparaciones acá, o estos punticos acá, lo que nos dicen, vamos a ver la sintaxis para que la tengamos clara. El que tiene un puntico con algo blanco en la mitad, menos capacidades; el que tiene es el círculo totalmente negro, todas las capacidades. ¿Qué quiere decir? Tiempo para desplegar una solución. Pues es más largo hacer una solución en cubos que una solución en el modelo tabular. Eso, pues en el fondo, se debe a las características del modelo. El modelo tabular es mucho más sencillo, mucho más ligero, mucho más simple, cargo toda memoria y acabé. El modelo multidimensional tiene unas características adicionales. La curva de aprendizaje. Claramente la curva de aprendizaje es mayor en el multidimensional que en el tabular. Hay que conocer algo de modelamiento dimensional, algo de MDX, y digamos que
La herramienta tiene muchas propiedades, muchas opciones, el diseñador. En el tabular no, en el tabular no necesito saber ni siquiera modelamiento dimensional, utilizo DAX y digamos que la curva de aprendizaje no es tan complicada. Y aquí empezamos a tener la comparación en general de todos los escenarios. Por ejemplo, uno que ya cambió acá, miren que en el multidimensional nos dice relaciones uno a uno, muchos a muchos. En el tabular dice uno a uno, y dice muchos a muchos requiere DAX. Veíamos en la charla que muchos a muchos ya no requiere DAX. Digamos que aquí en este artículo, te voy a volver a dejar el nombre del artículo, nos da la comparación. Mi opinión en general es, nuevamente, depende de lo que nosotros necesitemos y de lo que esperemos realizar. Si son modelos relativamente pequeños, modelos relativamente sencillos, la bodega de datos no es tan grande o si no existe bodega de datos, puedo pensar en empezar a trabajar con tabulares. Si la cosa ya necesito que empiece a escalar, si tengo alguna limitación de RAM, dado que el tabular carga toda memoria, tengo alguna comprimido, pero carga toda memoria, si tengo alguna limitación de RAM, posiblemente podría empezar a jugar con los multidimensionales. Uno, por lo que acabamos de ver, uno diría, no, pues el tabular es más fácil, quizás puede ser un buen punto de entrada, y seguramente si estamos empezando a jugar con el tema, el tabular podría ser un punto de entrada, pero digamos que en este artículo te da la guía para decidir en un momento determinado por cuál te podrías ir. Perfecto, muchas gracias, Andrei. Ricardo Estrada, quien es un asistente, nos ayudó un poco más con la pregunta anterior de Nelson. Él nos dice que sí hay una forma de tener una integración de R con Analysis Services y que básicamente consistiría en el uso de Store Procedures como recurso, como Data Source View, a nivel del proyecto de Analysis Services, y pues básicamente dentro del Store Procedure es donde se daría la extracción o el uso de R. Muchísimas Totalmente gracias a cierto. Ricardo por esta intervención que definitivamente enriquece este webinar que estamos teniendo en este momento, pero obviamente él dice no lo recomendaría en términos de tuning, o sea, si vas a manejar muchísima información puede que el rendimiento de extracción de esa información sea un poco complicado. Bien, Andrei, creo que por el momento son todas las preguntas. Adicionalmente a esto tienes muchos agradecimientos. Llegamos a tener hasta 72 personas conectadas durante la charla, entonces definitivamente había bastante interés y te agradecemos por haber compartido con el capítulo virtual de Paz tu presentación. A todos los asistentes muchísimas gracias y si le puedes dar siguiente a la presentación, les recordamos que en 8 días vamos a tener nuestra próxima charla que es sobre bases de datos no relacionales. Miren que hay una migración, una tendencia a que las personas empiecen a utilizar bases no SQL. Entonces vamos a tener la oportunidad de tener a Julio Avellaneda, quien es MVP en ASP.NET, hablándonos de qué es este concepto de bases no SQL y cómo hacer una implementación en Azure Document DB. Entonces, muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Gracias, Andrei. Gracias, chao, Julián.